He querido colocar primero esta charla porque va a servir de base para que puedan aplicar la segunda. El manejo del paciente crítico en cirugía es un problema de todos los días. El paciente que por alguna razón tiene que ver con una intervención quirúrgica se complica y hay que ver cómo solucionamos el problema. Les voy a presentar un par de casos, uno que ustedes lo conocen por la televisión, varios médicos que se han hecho famosos por esto, ya van a ver en qué consiste ser famoso. Y vamos a ver otros más que no salen a la televisión, pero que sí pueden llegar a los juzgados. Aquí tenemos a 4 médicos de mi hospital en Canal N tratando de explicar lo que le pasó a Shirley Meléndez Tuesta. El doctor Ricardo Illescas, lo conozco desde que era alumno, desde que era interno, ha sido residente de mi servicio, es uno de los mejores médicos internistas e infectólogos. El doctor Zafra, urólogo, estaba explicando en la televisión, o su presencia era porque el problema originado en una paciente que estuvo muy crítica era de tipo urológico. La doctora Rosa López, Rosita, es uno de los médicos que trabaja en la unidad de cuidados intensivos y que tuvo la oportunidad de tratar a Shirley prácticamente algo más de un mes. Y el doctor Carlos Arce, que es el jefe del Departamento de Terapia Física y Rehabilitación, y que estaba aquí porque luego de la amputación había que ver lo de las prótesis. Ahí la tienen ustedes a esta jovencita que apareció en la televisión diciendo de que la habían tratado mal. Entonces hay que conocer los detalles para que ustedes entiendan la situación de un paciente crítico. Solamente vamos a ver lo de la última hospitalización, pero es conveniente porque esto tiene que ver con la segunda charla, es conveniente que ustedes sepan toda la historia completa. Shirley es una chica de 24 años. Les debo decir lo siguiente. Dentro de la función que yo tengo en el Hospital Almenara, a la gerente se le ocurrió: doctor, usted se hace cargo de todo el problema. Vea usted que esto se solucione. Entonces, si bien es cierto, yo no he salido como famoso ahí en la televisión, pero sí he tenido que manejar todo el tratamiento de la paciente hasta ahora. Ella sigue con nosotros. Entonces, para que ustedes entiendan cómo un paciente llega a un estado crítico, hay que conocer la historia completa. Esta es una jovencita que cuando ha llegado al hospital tenía 24 años. Administradora, estudió en Villarreal, ya se había graduado, 3 meses atrás había entrado a una entidad a trabajar como administradora, a una entidad del Estado, y por eso tenía seguro social. Además de ello, ella procede del departamento de Amazonas, es una persona que con un físico, diríamos, agradable, que motivó de que ella sea elegida Miss Amazonas. Entonces, era una jovencita como muchos de ustedes, que iba a su gimnasio, que hacía sus aeróbicos, que tiene toda la naturaleza de la juventud de querer mantener un estado físico apropiado. Muy bien. Lamentablemente, los cálculos en los riñones los fue formando progresivamente en el transcurso del tiempo y hacía infecciones urinarias. Cuando no ha tenido seguro, tomaba sus medicamentos, y lo peor que puede hacer una persona cuando está enfermo es ir a la farmacia y decirle a la persona que está parada allí: señor, señorita, tengo esto, ¿qué me receta? ¿A quién le dicen eso? A una persona que está contratada para alcanzar cajas. Esas personas por lo general tienen a la justa secundaria,
No creo que alguien que tenga un estudio universitario para ser tecnólogo 3 años o más esté atendiendo, alcanzando casa. Son personas que son contratadas para eso. Ojalá lo atendiera el químico farmacéutico, que es un profesional que ha estudiado farmacia, sabe química, sabe de los medicamentos, pero no sabe nada de medicina. Pero los farmacéuticos no atienden, solamente atienden los chicos que alcanzan las casas. Y cuando ustedes van, y lo habrán visto muchas veces, no quiero decir que ustedes vayan, pero sí verán que va mucha gente. Tengo fiebre, ¿qué me receta? Me duele la cintura, ¿qué me receta? Tengo ardor por orinar. Y estas personas que no saben nada de medicina alcanzan un medicamento. Muy bien, posiblemente pueda hacer algo de efecto. La persona toma 1 o 2 días, se siente mejor y deja de tomar. Entonces el antibiótico controló transitoriamente a la bacteria, pero después de 2 días la bacteria ya no recibe el antibiótico y se defiende y se hace resistente a ese antibiótico. Después de un tiempo se vuelve a enfermar, toma lo mismo y ya no le hace efecto, entonces va y busca otro. Y así vamos formando la resistencia a los antibióticos. Esta jovencita, el día 28 de diciembre del año pasado, se siente mal y tenía seguro y se va al hospital que le corresponde del Seguro Social, que está en el Callao, se llama el Hospital Negreiro. La hospitalizan por la infección urinaria que tenía, tratan de colocarle un catéter para que pueda liberar la orina y no puede. Y le dice, mira, el único hospital que te puede solucionar el problema es el Hospital Almenara. Entonces ella con contactos busca un médico amigo y el médico amigo le ayuda y le saca una cita, perdón, primero le ayuda a cambiar de domicilio. Ella vive en Los Olivos y le sacan una dirección aquí en el centro de Lima por el cercado, en la cuadra 3 de Cangallo, para que se pueda atender en el Hospital Almenara. O sea, le sacan una cita para el Hospital Grau, que está en la cuadra 4 de la avenida Grau. Allí ella sale de alta el 11 de enero y le dan una hoja grande que se llama hoja de referencia y con eso se viene al Hospital Grau. El médico del Hospital Grau la recibe y pone en la historia: paciente sale de alta hoy el Hospital Negreiro, acude por infección urinaria resistente al tratamiento y cálculo. No lo podemos manejar en este hospital, la pasa al Almenara. Ustedes que saben cómo es el Seguro Social me van a entender. Ella, al tener esto, inmediatamente busca más ayuda y le consiguen una cita en 5 días. Ustedes cuando necesiten atención vayan al seguro a ver quién les consigue una cita en 5 días. Bueno, hay muchas formas de conseguir la cita. La dama consiguió la cita y la atendieron el 16 de enero. El médico que la vio en el consultorio de urología le dijo: estás mal, tienes que hospitalizar. Y la operaron primero del riñón izquierdo el día 19 de enero. Tratamiento exitoso, se vio muy bien, le sacaron el cálculo, alta el día 23. Véngase dentro de un mes para tratar el cálculo del otro riñón, del riñón derecho, que era más complicado. Se hospitalizó el día 19 de febrero y le hacen una intervención, pero el cálculo no sale completo. Así que el 23 la vuelven a operar. El paciente se termina su tratamiento, le dice: ya terminamos todo, queda hospitalizado unos días y el 3 de marzo sale. Eso era lo previo. Ella sale sin infección, sale sin cálculos y sin molestias. Pero hay una peculiaridad. Yo supongo que ustedes están en estos cursos porque están relacionados con los hospitales, con el tratamiento, están interesados en la cirugía, entonces tienen que saber algunos detalles más. Los médicos que atienden un servicio especializado o son médicos asistentes o son médicos residentes. Residente es, por supuesto, el médico titulado que está siguiendo una especialización de 3 años. Muy bien, son médicos jóvenes, 27, 28, 29 años promedio, y reciben a una señorita de 24 años que ya estaba cumpliendo 25 para el mes de abril. Y se entusiasma con ella, y como me dijo uno de los médicos tratantes, uno de los urólogos, el jefe de urología, me dice, le dieron atención personalizada. Entonces los chicos se esperaban en darle atención y ella feliz porque tenía toda la atención rápida. Perfecto. Entonces salió de alta el día 3 de marzo y el día 12 de marzo ella se siente mal. Dolor de cintura,
un poco de fiebre y no orina. Entonces se va al hospital. Si ustedes hubieran conocido esto, hubieran escuchado lo que ella dijo en la televisión. Yo llegué al hospital como a las 8 de la noche, pero no se atendió a las 8 de la noche. Nosotros tenemos todo computarizado. Cuando un paciente llega, inmediatamente pide su atención, le dan una historia y eso sale como hora, minutos, segundos. Ella ingresó a las 11:48, prácticamente medianoche. ¿Por qué? Si ella dice que llegó a las 8, no fue atendida o no buscó la atención ella hasta casi medianoche. Porque su amigo, el urólogo, que ella lo llama por teléfono, le dijo: estoy ocupado, espérame, apenas me desocupe, bajo. Y en realidad llegó y empezó a atenderla. En una hora teníamos el resultado, tenía una cantidad de leucocitos, lamentablemente no se ve aquí mucho, 21.700 leucocitos, lo cual es una infección importante, que después de, en un siguiente examen, 6 horas después, subió a 27.000. Le hacen una tomografía, ven de que había un cálculo ya en el lado derecho, a pesar de que ella salió sin cálculo. Miren, en una semana hizo otro cálculo y le dicen: tenemos que colocarte un catéter, vamos a hacerlo temprano. Entonces ella, como tiene infección, le empiezan tratamiento antibiótico inmediatamente dentro del hospital. Le colocan el catéter doble J a las 8:30 de la mañana. Hasta ese momento no había mayor complicación. Día domingo, 13, 8:30 de la mañana, el catéter, y ella estaba bien. Pero después, en el transcurso de las horas, la infección urinaria que traía pasa a la sangre y se hace una infección generalizada. Y en pocas horas se descompensa, se choca, le colocan retos de suero fisiológico, no supera esto y se llama lo de la UCI, y los de la UCI dicen: hay que manejarla porque es un shock séptico, y se empieza el manejo con medicamentos especializados. A las primeras horas del día siguiente pasa la UCI. Estoy hablando ya del 14 de marzo. Ya se le había tomado un examen de orina, y en el examen de orina sale una bacteria que ustedes posiblemente conocen, Pseudomonas aeruginosa, resistente a todo. Ella entra a la UCI de nuestro hospital es grande, tiene 24 camas, todos los días se ve esto, y ella con su microbio empezó tratamiento, y a pesar de que se le colocaron los antibióticos apropiados, tras tratar de superar esta bacteria que era demasiado resistente, el microbio no se pudo controlar. Del 14 era el 28 de marzo y el microbio seguía en la orina, en la sangre, en la expectoración, es decir, estaba en todo el cuerpo. Había intoxicado todo el organismo, estaba en un shock séptico severo. El corazón se había intoxicado tanto que el volumen de expulsión de sangre, de ser 100%, solamente estaba en 25%. Entonces se pensó: se va a morir, ¿no? Pero los médicos de la UCI, los intensivistas, tercos: no, hay que tratar de salvarla. ¿Y cómo se mejora la función del corazón? Colocando medicamentos que potencien el trabajo del corazón, vasopresores. Le colocaron 1, le colocaron 2, le colocaron 3 y el corazón no respondía. Cuando le colocaron 4 empezó a responder. Se pudo controlar la infección, pero los vasopresores cierran los vasos sanguíneos y eso condicionó de que las extremidades se pusieran negras. Y es por eso que, si ustedes ven aquí, pueden ver la amputación a la mitad del antebrazo. Estuvo necrótico y cuando ella sale del problema, más o menos 3 de abril, 4 de abril, se despierta, se le explica: mira, estabas al borde de la muerte, se ha hecho lo posible, pero hay estas consecuencias. Tiene que haber un tratamiento especial para esto. Viene el psiquiatra le explica. El psicólogo previamente había conversado con ella.
Y está escrito en la historia y se ha dicho en la televisión, ella le dice al psiquiatra: doctor, yo sé que soy uno de los pocos casos en el mundo que ha sobrevivido a esta infección. Agradezco al hospital y a los médicos tratantes. Eso era más o menos el 4 de abril, antes que la amputan. Después de que la amputan, ella pasa unos días, 10 días, y luego sale más o menos el 15, 16 de abril. Pero ya con otra mentalidad. Tiene un tío que es abogado, tiene su novio que en realidad se esfuerza bastante por atenderla, y aparece un nuevo abogado que habrán visto en la televisión, un caballero medio loquito que piensa de que puede agredir a todo el mundo y que lamentablemente ha desnaturalizado el tema. Pero esa es una parte que no nos interesa. Yo les hablaba de ser famoso porque salir así en la televisión, ustedes no tienen la idea de lo que han pasado los urólogos por esto. Es una cosa terrible, ¿no? Un ratito en la televisión no es problema. Los hijos de un urólogo le han hecho un bullying terrible en el colegio, han tenido que sacar al chiquitín del colegio. Y les podría contar otros problemas más. Entonces, el manejo de un paciente crítico es sumamente difícil. Muy bien, este es un primer ejemplo. Yo he querido que ustedes vean qué es un paciente crítico. Mortalidad por sepsis, 30%, 28%, 32%, en los Rebagliati 30%. Por shock séptico, en Estados Unidos 50% de mortalidad, China 33%, Brasil 72.7%. Les debo decir algo: si esta chica se hubiera muerto, no hubiera pasado nada. Todos los días se muere gente en la UCI por sepsis y shock séptico. Pero el problema fue ser demasiado pertinaz en tratar de vencer una infección. Bien, aquí tenemos otro caso. Este jovencito lamentablemente no se le ve bien, vamos a verlo así. Es un caballero de 44 años. Se llama Rogelio, es esta foto ustedes pueden ver, la he tomado antes de ayer, 7 de diciembre. Este caballero, bueno, esto es la historia que trae del Hospital Cayetano Heredia, no vamos a poder ver nada. Rogelio, 44 años, natural de Piura, trabaja como agente de seguridad en Liderman, no tiene enfermedades previas. ¿Qué pasó? Alguien no estaba de acuerdo con él y le mete un balazo. Y el balazo ingresa por aquí y hace este viaje oblicuo. Perfora el vaso que está en este lado, perfora la cola del páncreas, perfora el ángulo esplénico del colon, le hace un hueco y lesiona la parte superior del riñón. Entonces, lo llevan el día 6 de octubre al Hospital Cayetano Heredia y los médicos de emergencia ven que era un problema grave y es intervenido quirúrgicamente. Le hacen una cirugía de emergencia y en esa cirugía de emergencia encuentran lesión del vaso y le retiran el vaso. Le hacen una esplenectomía, perforación del ángulo esplénico del colon, lo cierran. Es decir, cortan la zona que está lesionada, seccionan y unen los dos trozos restantes del colon. Lesión del polo superior del riñón izquierdo, no le sacan el riñón, simplemente lo suturan con cuidado para que no pierda el riñón. La cola del páncreas también estaba lesionada, también la suturan, y tenía sangre libre en la cavidad abdominal por todas las heridas que había tenido. Se le hace la transfusión de sangre apropiada y el paciente supera el problema. Eso fue el 6 de octubre. El día 11 de octubre se suelta la sutura del colon. Se llama una dehiscencia. Hay dehiscencia de la anastomosis y lo tienen que volver a operar en Cayetano. Y allí hacen además una intervención sobre la parte terminal del intestino delgado, sobre el ilio. Y encuentran que como se había separado la sutura, las heces que están en el interior del intestino grueso del colon habían salido a la cavidad abdominal y estaban condicionando
una infección, una sepsis por peritonitis bacteriana. El paciente, por trabajar en una empresa, tiene seguro social y se hace la tramitación para que pase a nuestro hospital, llegando al hospital el día 18 de octubre. Desde el día 18 de octubre hasta hoy han pasado 52 días. Y yo me entero del caso hace unos 10 días atrás, porque llega una señora en realidad, porque me dice que su pareja no están casados pero conviven, y llega otro caballero que dice ser el primo de la pareja y que me habla de que hay negligencia médica, que va a traer al fiscal, que presume que lo están tratando mal. Entonces voy, investigo, analizo todo y lo vuelvo a traer y le digo: esto es la base del problema. En primer lugar, una bala, cuando ingresa, está contaminada. Si perfora el intestino, si hace lesiones, da problemas. Pero aquí hay un elemento especial. El vaso, dentro de las múltiples funciones que tiene una función especial. Protege contra las infecciones de bacterias encapsuladas. Si a una persona necesitamos retirarle el vaso, hacerle esplenectomía por alguna razón, se le tiene que colocar vacuna contra las bacterias encapsuladas. No se le puede operar de inmediato, porque si no queda expuesto a las infecciones. Este caballero, por la agresión que tuvo que ser sometido a una esplenectomía de emergencia y se quedó indefenso. Luego de eso, por la sepsis que ha tenido, salen las bacterias del intestino y se meten al abdomen, se ha producido una infección terrible. Entonces, se le ha dado tratamiento para una infección, 15 días mejoró, luego apareció otra infección, otros 15 días más mejoró, pasó a una tercera infección y ahí lo encuentro yo. Entonces, los de la UCI me explican: doctor, esto es así. Pues ya yo he llamado a la familia y les he explicado. La UCI está trabajando correctamente. Está manejando un paciente crítico en cirugía que se ha complicado por sepsis y se está usando los mejores antibióticos. Ese caballero, les he explicado a la familia, lo iban a matar. Tuvo suerte que no se haya muerto, pero a consecuencia de todas las lesiones que tuvo, es posible que se muera en cualquier momento. Así que no consiguieron el cometido, pero se puede morir en el hospital. No es culpa de los médicos, es simplemente consecuencia de la agresión que tuvo. Entonces yo les he dicho: aquí no vengan a enjuiciar a los médicos, vean quién intentó matarlo y por qué, porque eso es lo que tiene que explicar el que este paciente se encuentre en estas condiciones. Bueno, yo les hablo de unos 10, 12 días atrás. El paciente hasta ayer, hoy día no lo he visto, pero hasta ayer sigue cada vez mejor. Todavía no se recupera totalmente porque tiene una serie de diagnósticos. Todavía no sale del shock séptico. En ese momento está tratándose de una infección por Cándida albicans, que es una consecuencia muy frecuente en la unidad de cuidados intensivos. Se le da un montón de antibióticos, barren todas las bacterias y aparecen los hongos. Y los antibióticos que se usan no matan hongos. Entonces el hongo empieza a crecer y se presenta una sepsis, en este caso por hongo. Y se le está tratando esto en estos momentos con los antibióticos apropiados, que vamos a ver un poco más adelante. Tiene como diagnóstico trauma abdominal por proyectil de arma de fuego, con sutura de la cola del páncreas, tuvo un drenaje, con sutura del riñón izquierdo, con drenaje, esplenectomía, resección esplénica del ángulo esplénico del colon y laparatomizado, vuelto a operar por dehiscencia de anastomosis del colon más ileostomía. Él ingresó con una insuficiencia respiratoria aguda en ventilación mecánica. Ahora ya está mucho mejor. Una de las primeras láminas era la gráfica, en donde el paciente está sin fiebre, está con presión normal, no tiene alteración de la frecuencia respiratoria, etc. Pero todavía no despierta. Está con una encefalopatía
que es consecuencia de todo lo que ha tenido anteriormente y todavía no se logra recuperar la función del hígado y el riñón. Pero nosotros lo tenemos del día 18 de octubre, les decía, 52 días hasta ahora con nosotros y sigue vivo. Y esperemos que pueda salir bien. Ojalá que no se muera, ¿no? Porque también sí se puede morir. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando del paciente crítico en cirugía. Hay personas que llegan a la emergencia y son una emergencia quirúrgica. Y nosotros tenemos un servicio de cirugía de emergencia. Los médicos trabajan exclusivamente para emergencia y atienden todo lo que llega. En la televisión salió que un caballero, no es un caballero, es un señor, un delincuente, quiere matar a una persona en una quinta de los barrios altos y toca una puerta equivocada, en vez de tocar la 10, toca la 5, sale una señorita y le mete un balazo directamente sin mediar palabra y se fue. Y no era la persona a la que iba a matar, era otra. Pero estaba en los barrios altos, la trajeron inmediatamente al hospital y se lo operó. Tenía gran cantidad de líquido, de sangre dentro de la cavidad abdominal, entró así, perforó la arteria ilíaca, el intestino, la vejiga, pero todo se suturó, no hubo problema. No hace mucho, el secretario general del Sindicato de Trabajadores de La Victoria estaba tomando su desayuno a las 9 de la mañana en la avenida Grau, por donde están esos centros comerciales, en la cuadra 5, 6 más o menos, y llega un jovencito a su mesa y le metió un balazo, aquí directamente en el cuello, y el balazo entró, ¿verdad? Inmediatamente lo llevaron al hospital, eran las 9 de la mañana, estábamos todos ahí, a atenderlo, a entrar inmediatamente a sala, y para suerte este señor, cuando ingresa, solamente perfora la tráquea. Pero acá hay las arterias carótidas, están los nervios vagos, un montón de estructuras serias, o la médula espinal, no le pasó nada en absoluto. Entonces, el paciente crítico se presenta en cualquier momento. Y si nosotros logramos solucionar el problema rápidamente, darle los antibióticos apropiados, vamos a sacar a la persona bien. A este señor que les digo, es un hombre de casi 60 años, le tuve que poner protección especial, porque la visita entra ahí al hospital como cualquier hijo de vecino y no podría ser el mismo que trató de matarlo, se dio cuenta de que no se murió. Entonces, todas esas precauciones nosotros las tenemos en el trabajo diario del hospital, y estoy hablando exclusivamente de los problemas quirúrgicos. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es revisar el manejo antibiótico de las infecciones que están dentro del abdomen y otras infecciones graves de la piel y partes blandas. Ahora, los cirujanos que tratan infecciones graves deben conocer no solamente cuáles son los síntomas que tiene cada enfermedad, sino además qué microbios hay en los ambientes donde se trabaja y cuál es la resistencia que se tiene. Pero en realidad, no sé si ustedes conocen las peculiaridades de los médicos, pero yo les debo decir un resumen muy claro. Los médicos se dividen en dos grupos. Los mecánicos, que significa que son muy hábiles con las manos, hacen cosas maravillosas, y los médicos que razonan, que piensan, que son los clínicos. Ustedes a un cirujano no le pueden pedir que razone, no le pueden pedir, mira, el antibiograma, ¿qué antibiótico vas a poner? Lo va a mirar, no le va a hacer caso, y le dice, anda, llama al infectólogo, que él venga y diga qué le va a poner. Y en mi hospital, que tiene casi 1000 camas, eso lo vemos frecuentemente. Yo soy infectólogo, y un día me llaman por un hueco aquí, en tórax. El cirujano de tórax envía una interconsulta, era una bronquiectasia grande y dentro tenía un tumor que es un aspergiloma, y por eso el paciente sangraba. Así que solicitamos evaluación y manejo del aspergiloma. Así que yo llego, respondo la interconsulta, el antibiótico previo es esto, la dosis doy y le dejo el papel. Al rato baja el jefe del servicio y me dice, doctor, páselo al paciente a su piso. Pero si ya te dije todo, ya tiene simplemente, dile a la enfermera cómo lo va a aplicar.
Y el jefe me dice, mira, pues tú sabes cómo son mis médicos. Ellos no piensan esto, ¿no? Ellos saben operar. Así que bájalo, lo trata y cuando ya esté listo me lo devuelve y ya le soluciono su problema. Y eso no es solamente de él. Uno de los mejores médicos del hospital, el que hace trasplante de páncreas, le llevo un caso y me dice, pero está infectado, trátalo, me dice, aquí no me traiga pacientes infectados, ¿no? Entonces, ojo, el que nosotros digamos que los cirujanos tienen que preocuparse en esto es porque está de por medio su trabajo. No, yo llego como infectólogo y le dejo una indicación, no me hago cargo del paciente. El responsable siempre es el médico tratante, que en este caso es el cirujano. Un concepto básico es lo siguiente: las personas se mueren más con sepsis grave o con shock séptico si es que no reciben tratamiento antibiótico temprano. O sea que hay que empezar el tratamiento antibiótico lo antes posible, conociendo cuál puede ser la bacteria que sea la predominante, y ahora vamos a hablar también de eso. La recomendación entonces es que estos pacientes reciban un régimen antibiótico adecuado lo antes posible, y con eso vamos a lograr una elevación significativa de la tasa de supervivencia. Además, en la indicación para el tratamiento tiene que ir la dosis apropiada, el intervalo que hay entre una dosis y otra, y cómo se va a administrar, endovenoso, etc. Porque cada antibiótico tiene su forma de administración, ¿no? Hay un antibiótico que es muy útil, que es la penicilina G-sódica, que se administra 4 gramos cada 4 horas. Es decir, 6 administraciones durante el día para alcanzar 24 millones de unidades. Hay otros antibióticos como la ceftriaxona, que es de un uso muy frecuente y que puedo colocar 2 gramos en una sola vez en el día, y con eso cubro todo. Pero como médicos nosotros escribimos en la historia las indicaciones, pero además estamos en la obligación de explicarle a la enfermera que va a administrar el medicamento, administralo de esta manera. Si no lo hacemos, la enfermera, muchas veces joven, no tiene la experiencia, no conoce del tema y le pasa, y se lo pasa en bolo. Y si le pasan ceftriaxona en bolo a un paciente, va a convulsionar. Y he visto más de una vez convulsiones en la emergencia porque las enfermeras jovencitas no conocían cómo se administra un antibiótico. Llega un jovencito de 16 años a la emergencia con un soplo cardíaco muy importante, fiebre, y le diagnosticamos una endocarditis bacteriana. Eran las 7:30 de la noche. Entonces, dejo las indicaciones escritas en la historia y salgo de guardia. Y es más, firmo la hospitalización para mi piso. Entonces, al día siguiente voy a buscar al paciente y el paciente no estaba. Y le digo, ¿cómo? Entonces lo voy a buscar, seguía en la emergencia. Le digo, ¿por qué no lo han pasado? Me dice, doctor, le pusimos el antibiótico y el paciente se intoxicó. El antibiótico que se había dejado era vancomicina, y la vancomicina se pasa 1 gramo endovenoso en 1 hora. La enfermera se lo pasó en bolo, y el efecto adverso de la vancomicina es la presencia del hombre rojo. La persona se pone totalmente enrojecida como una reacción adversa al medicamento que pasa en el transcurso de uno. Entonces, la enfermera lo ve y consulta con otro médico de otro grupo ya que estaba de guardia. Se ha intoxicado, suspende el antibiótico. Entonces, vean las cosas que nos pasan cuando uno no conoce cómo se tiene que administrar. Entonces, hay que conocer las características de la administración, de las dosis, etcétera, todos los detalles que van acompañando a la administración de un antibiótico. El paciente crítico en cirugía no solamente se mejora con antibióticos, hay que colocarle suero, básicamente cloruro de sodio, o también vasopresores, como hemos señalado, mantener el equilibrio entre los electrolitos y el equilibrio del pH, la nutrición, sobre todo
teniendo en cuenta que el paciente debe tener un volumen de una cantidad de albúmina normal, porque la albúmina transporta el antibiótico dentro de la sangre. Si una persona está desnutrida y tiene niveles de albúmina muy bajos y está infectado, por más que yo le ponga antibiótico, no va a mejorar porque no hay albúmina que transporte al antibiótico. Así que yo le puedo poner la dosis correcta, pero el antibiótico se va a quedar sin llegar al lugar que corresponde porque no hay un transportador dentro. Hay que ver que el azúcar no se suba, el oxígeno adecuado y controlar si es que las personas tienen otras enfermedades que pudieran complicar el problema. Las otras enfermedades son sumamente conocidas: la diabetes, la hipertensión, la enfermedad renal crónica, las neoplasias, etc. Infección del sitio operatorio. Cuando un paciente está en cirugía, tiene que estar en cirugía para que lo operen. No entra para otra cosa. La norma del hospital, y esto es para todos los hospitales, es que el paciente se hospitaliza hoy y se opera mañana. Y tiene que ser así. Y, de acuerdo como sea, podrá salir al día siguiente o cuando corresponda que le den el alta correspondiente, ¿no? Entonces, un paciente que es operado y presenta una infección, esa infección puede ser debida a N causas y se le llama infección del sitio operatorio. Esa infección puede ser dentro de los 30 primeros días o incluso hasta un año después cuando se ha colocado una prótesis. Entonces, en el caso de una prótesis de cadera, por ejemplo, que se presenta 6 meses después, es todavía una infección del sitio operatorio y tiene que manejarse de esta manera. En caso que la infección sea muy severa, la probabilidad de muerte en estos casos de infección puede alcanzar hasta el 60% en la unidad de cuidados intensivos. Entonces, para esto nosotros tenemos que conocer cómo son las heridas que resultan luego de una operación. Una herida limpia es, por ejemplo, cuando se opera una hernia o cuando se hace una biopsia de las mamas, o sea, una biopsia de una lesión en la glándula mamaria. Es una operación electiva, un cierre inmediato primario, no hay inflamación y la técnica estéril no tiene que alterarse para nada, es decir, tiene que cuidarse que se mantenga el protocolo de asepsia de la forma correcta. Hay heridas que se llaman limpias contaminadas, por lo general corresponden a cirugías urgentes y en este caso es una incisión controlada que puede ser del tubo digestivo, sistema genitourinario, respiratorio o de la región bucofaríngea. Podría ser que en estos casos hubiese existido alguna alteración de la técnica estéril o podría tratarse de una reoperación de una cirugía previa, no mayor de 7 días. Las heridas limpias contaminadas son de 2 clases. La clase 1, que se refiere a la extirpación de la vesícula biliar, colecistectomía, por lo general ahora a través de cirugía laparoscópica o alguna cirugía electiva de tubo digestivo que no sea una operación del colon. Y la herida limpia contaminada de clase 2, que es la cirugía de colon, que se opera de forma electiva. Puede ser la operación de un divertículo, donde voy a entrar al colon, ya sabemos que está contaminado, tiene que hacerse una preparación apropiada para que el colon esté limpio y se van a mantener las técnicas de esterilización lo mejor posible para que en ese tipo de cirugía no exista contaminación y no vaya a haber infección del sitio operatorio. Hay heridas que son contaminadas, por ejemplo, lo que acabamos de ver, traumatismo abdominal penetrante por un arma de fuego o simplemente por un arma blanca, puede ser un cuchillo, un desarmador, qué sé yo, una lesión grande de tejido o una resección del intestino durante la obstrucción intestinal. Yo quería traerles un caso más, pero lamentablemente la paciente no llegó a tiempo, recién va a partir hoy día a las 6 o 7 de la tarde de Chimbote. Es una mujer de 66 años que estando en Chimbote hace dolor abdominal, la operan, ella había tenido una operación de la vesícula años atrás y parece que en las bridas se mete un gas intestinal
la mujer se demoró mucho tiempo y cuando la abre había necrosis del asa. Entonces los médicos han tenido que hacer la resección intestinal. Pero los médicos de Chimbote, si bien es cierto es un hospital relativamente grande, no tienen una gran experiencia. Tiene más de un mes de operada y la mujer sigue con fiebre, sigue mal. Nos han pedido que la recibamos. Entonces desde el miércoles estoy ya muy bien que llegue el viernes, pero hoy día me llamaron que recién va a salir en la noche. Entonces la vamos a recibir. Eso es lo que estamos hablando acá, una resección del intestino debido a una obstrucción intestinal por brida en este caso. En esos casos hay inflamación aguda, pero que no había pus de por medio. Podría tratarse también de una modificación mayor de la técnica operatoria con pérdida de la asepsia, una lesión penetrante por trauma menor de 4 horas de evolución o una herida crónica abierta de un injerto. Y hay heridas que son netamente sucias, como un divertículo perforado del colon o infecciones necrosantes de los tejidos blandos. Hay una famosa enfermedad de Fournier que se presenta por lo general en la región perianal. La grasa de la piel se infecta enormemente y se llena de pus. O también el pie del diabético, cuando se infecta, forma una lesión necrótica importante que se convierte en una herida sucia. Eso tiene un manejo especial, hay que identificar dónde está, retirar la pus, hay que ver si es que es un traumatismo penetrante abdominal mayor de 4 horas, hay que retirar todo el tejido necrótico para de esa manera ir controlando y manejar con los antibióticos. Las infecciones del sitio operatorio, mientras más contaminada sea la herida, mayor riesgo de infección. Si la herida es limpia, se infectarán menos de 2 de cada 100. Si la herida es contaminada de clase 1, la infección podrá llegar como máximo hasta el 10%, también en la clase 2, pero en la contaminada clase 3, la infección puede llegar hasta el 20%. En cambio, en las heridas de tipo sucio, por lo general, la infección puede ser mayor al 20% de los casos. Va a depender mucho del manejo que se dé inmediatamente. Y aquí tenemos las comorbilidades que complican la atención de un paciente que está crítico en el servicio de cirugía de emergencia. La obesidad, un gran problema, diabetes mellitus, edad mayor de 65 años, inmunosupresión. Lamentablemente el tiempo es muy corto para presentar muchas fotos. Tengo una paciente que hemos visto hará unas 3 semanas atrás, que llegó con 180 kilos. En realidad la vi y le tomé foto, y estaba despierta, le pedí permiso por supuesto, porque no vemos gorditas todos los días, pero ya esta gordita era más allá de lo común. 180 kilos, nuestras camillas por suerte aguantan hasta 200 kilos, ¿no? Pero imagínense ustedes, así, el seno era una sola teta, era una bola inmensa. Una cuestión. ¿Y por qué llegó? Por dificultad respiratoria. Entonces le digo, usted tiene la culpa. Eso se llama síndrome de Peewee, en donde el peso de la grasa es tan grande que no deja que la caja torácica se expanda y la persona tiene dificultad respiratoria. Síndrome de Peewee, lo vemos en todos los gordos. Entonces la obesidad, gran problema, la diabetes, la edad mayor de 65 años y la inmunosupresión. Entonces, cuando hay una infección grave, esto complica. Y la infección grave, toda infección que se presenta como sepsis grave o con shock séptico. Entonces, estos casos hay que identificarlos de inmediato, reconocer qué es shock y de esa manera manejarlos apropiadamente. Aquí tenemos los gérmenes que vemos más comunes, casi todos los días. El estafilococo, sumamente frecuente, muy frecuente. Enfermedad de piel básicamente. El estafilococo está siempre en la piel. Puede en algunas ocasiones entrar a los pulmones o a algún otro lugar, pero la vía de ingreso comúnmente es la piel. Una rasgadura de la piel que la persona no le hizo caso, pero permitió que la bacteria ingrese y después de tiempo da infección.
Cuando los muchachos juegan fulbito en la pista o en esas losas que están despulidas y se cae y se raspa la rodilla y queda una tira de rayas allí que sangran un poquito, esos son los lugares apropiados para que entre el estafilococo. Y después de un tiempo va a dar infección severa. El estafilococo coagulasa negativo es un germen que por suerte no lo vemos frecuentemente, pero que se convierte en más peligroso cuando condiciona una infección. El enterococo y la Escherichia coli son gérmenes muy comunes, de los cuales la Escherichia es el más frecuente y condiciona prácticamente el 71% de todas las infecciones intraabdominales. La Escherichia coli, como saben ustedes, es la parte principal de la flora bacteriana intestinal que está en el intestino grueso. Dentro del colon no es patógeno, pero cuando sale de allí y cae a la cavidad abdominal o pasa a la vía urinaria o cualquier otro lugar, allí se convierte en una bacteria muy peligrosa. El estreptococo es por lo general, igual que el estafilococo, un germen gram positivo que se encuentra básicamente en las superficies. Y hay un gran grupo de infecciones que son causadas por muchos microbios, con polimicrobianas. Pero tenemos otros gérmenes que los vemos menos y de verdad que no quisiéramos verlos nunca. Son sumamente difíciles de controlar. La Klebsiella. Cuando ustedes escuchen la noticia que se refieren a enfermedades, ustedes tienen que disculpar a los periodistas porque son ignorantes en estos términos, ¿no? Yo he escuchado a una periodista decir: el virus Klebsiella ha condicionado una epidemia en el hospital de Baleares y han tenido que cerrar la UCI de neonatología. La Klebsiella no es un virus, es una bacteria, pero es gravísima, puede condicionar muerte. El Acinetobacter es uno de los más temibles en el momento, muy resistente. Y el problema está en que debemos utilizar antibióticos muy especiales para tratar de controlarlo. Y por suerte, ya con el transcurso de los años, hemos aprendido técnicas para poder controlar este tipo de infección. La Stenotrophomona maltophilia es uno muy similar a la Acinetobacter baumani, así como la Serratia martensis. Son gérmenes que son resistentes y que van a aparecer en una segunda o tercera etapa de una infección. Por lo general son exclusivamente infecciones que se adquieren dentro del hospital. Es rarísimo encontrar que las infecciones vengan de la calle. Tenemos estos dos grupos, el enterococo y el enterobacter, que se hacen cada vez más frecuentes, sobre todo en pacientes inmunosuprimidos. Y este de aquí, que es un germen que causa una alta mortalidad, el 14% de las infecciones intraabdominales se deben a Pseudomonas aeruginosa. El caso que les he presentado en primer lugar era una Pseudomonas multiresistente, muy difícil de manejar, que se pudo controlar. Y como les había mencionado, la Candida albicans no es una bacteria, es un hongo que aparece como oportunista cuando el paciente ha sido sometido a largos tratamientos con antibióticos, por lo general en la unidad de cuidados intensivos. La infección dentro del abdomen es la segunda causa de muerte por infección dentro de la unidad de cuidados intensivos. Esta infección intraabdominal puede ser no complicada o puede ser complicada. Cuando es no complicada es que está metida en un solo órgano y la cirugía va a sacar el órgano o va a sacar la infección y se soluciona el problema. Para este tipo de cirugía solamente se requiere dar un tratamiento profiláctico de antibióticos previo a la cirugía, que les voy a explicar dentro de un momento en la siguiente charla, y con eso solucionamos el problema. Si esta infección intraabdominal no complicada no se trata de forma oportuna, hay una alta probabilidad de que se convierta en una infección intraabdominal complicada.
La infección intraabdominal complicada evoluciona hacia peritonitis, que puede ser secundaria o terciaria, o la formación de abscesos. Y vamos a tener elementos que son factores de riesgo que pueden hacer que la infección intraabdominal se complique. Y habíamos mencionado a la hipoalbuminemia como un elemento fundamental. El que no exista albúmina nos pone en desventaja porque el antibiótico no puede ser transportado. El estado de gravedad que se maneja en la UCI a través de los criterios Apache, mientras más alto sea, es más grave el caso del paciente. La desnutrición es un problema severo que compromete la inmunología del paciente y lo coloca en situación desfavorable. Y en realidad la inmunodepresión en general, por diferentes razones, va a complicar estas infecciones. El que una cirugía se postergue más de 24 horas, lo único que hace es que la infección intraabdominal se complique cada vez más. La edad avanzada, mayor de 65 años, se considera, también es un factor en contra. La presencia de otras enfermedades como la obesidad, la hipertensión, la enfermedad renal, etcétera, también favorecen que se complique una infección intraabdominal o la falla en otros órganos, como la falla hepática, la falla renal o la falla del sistema nervioso. Las peritonitis pueden ser primarias, secundarias o terciarias. La más fácil de tratar es la peritonitis primaria, se le llama peritonitis espontánea. ¿Qué significa? Microbios libres dentro del abdomen. ¿Cómo se presentan? Porque dentro de la sangre todos tenemos microbios, pero nuestro organismo se defiende y los controla, y por eso no estamos enfermos. Tenemos una serie de barreras que hacen que esos microbios que ingresaron con los alimentos por lo general puedan ser eliminados y no hagamos infección. Uno de los elementos principales es el hígado. El hígado tiene dentro de su estructura unas venitas que se llaman sinusoides, y en esos sinusoides existen unos macrófagos que están como si fueran policías. Ven que pasa un microbio, inmediatamente lo cogen, se lo comen y lo sacan de la circulación. Pero en el cirrótico se pierde eso. Entonces el cirrótico no tiene esa defensa y cuando pasan los microbios no son retirados. Y los cirróticos hacen muy frecuentemente peritonitis bacteriana espontánea. Entonces, alguien viene con peritonitis, vemos su función hepática está comprometida, le damos tratamiento y se soluciona. La peritonitis secundaria es aquella que se presenta por una contaminación de la cavidad abdominal, como la perforación de una víscera, la herida penetrante abdominal, por muchas razones. Puede ser traumática y se rompe una víscera hueca. Y la peritonitis terciaria es una peritonitis que ha recibido tratamiento por 48 horas y no se controla. Se convierte en persistente y se sobreinfecta por fracaso de la peritonitis secundaria. A eso le llamamos peritonitis terciaria. Entonces nosotros tenemos que ver el manejo de estos grupos. La peritonitis bacteriana secundaria, que es la más frecuente que vemos, puede deberse a apendicitis perforada, muy frecuente, perforación de la úlcera del estómago o del duodeno, perforación del colon por perforación del divertículo, por vólvulo, por cáncer, estrechamiento, encarceración del intestino delgado. La paciente que estoy esperando ha tenido eso con necrosis, perforación por trauma penetrante, por proyectil de arma de fuego, arma blanca, o la pancreatitis que llega a ser necrotizante y que también se puede asociar a peritonitis. Algunas pancreatitis pueden llegar a dar peritonitis. Las causas menos frecuentes de peritonitis bacteriana: enfermedad de las vías biliares, enfermedad pélvica, aunque en esto no es tan raro. Esta es una de las causas menos frecuentes, pero que nosotros vemos más. Y aquí es un aspecto que ustedes deben enseñarle a sus pacientes. El organismo humano tiene una cubierta por fuera que se llama la piel y una cubierta de las cavidades que se llama mucosa. La mucosa protege las cavidades, la boca
tiene mucosa oral, la nariz tiene mucosa nasal. Esta mucosa forma moco que lubrica, en el caso de las fosas nasales, purifica el aire, lo calienta, etc. Muy bien. La mucosa forma moco solamente como protección. Cuando el moco se forma en exceso, es que la mucosa se inflamó. Entonces, una persona que tiene gripe va a tener la mucosa nasal inflamada y se produce mayor secreción de mucosidad nasal, una rinorrea, debida a la infección por el virus. Esto en algunos días se puede tornar verde o amarillenta porque se pueden agregar algunos microbios. Pero si no hay gripe, a la persona no se le cae el moco, ni transparente, ni verde, ni amarillo, porque la mucosa no forma moco en exceso. Igual sucede en la vagina. La vagina tiene mucosa vaginal protectora, y es más, tiene un microbio, el bacilo de Dodderlein, que es protector. Los microbios que pueden entrar son destruidos rápidamente por el ácido láctico que forma el bacilo de Dodderlein. Esa mucosa vaginal forma moco, y ese moco es un elemento protector y facilitador de la relación sexual. Entonces, cuando una mujer va a tener actividad sexual, la mucosa vaginal se activa y forma mayor cantidad de moco, y en la relación sexual la penetración del pene no es traumática. Muy bien, pero cuando no hay actividad sexual no tiene que salir moco. Pero usted va, pregúntele a una mujer: ¿mojas tu ropa interior? ¿Sale una secreción de la vagina? Ah, sí. ¿Y cómo haces? Me cambio de toalla. ¿Cuánto tiempo lo tiene? Meses. Esa mucosa vaginal está inflamada y está formando mayor cantidad de moco. Blanco, amarillo, verde, pestilente. Te verán, la paciente se echa en la camilla, el ginecólogo le dice: señora, separe las piernas, y ¿cómo es posible? Las gritan. ¿Cómo puede estar en esas condiciones? Porque hay una infección, ya no inflamación solamente, sino infección, con una peculiaridad. La vagina, la mucosa vaginal, no duele. Entonces, esa inflamación de esa mucosa está meses o años y la persona no le presta atención. Y cuando moja su ropa interior, simplemente usa toalla descartable y sí, hasta que viene el cáncer y recién nos damos cuenta de que era un problema serio. Hace pocos días he estado en uno de los locales, acá cerca, al frente de la Liga Peruana de Lucha contra el Cáncer. Vi una jovencita de 21 años que estaba entrando. ¿Por qué? Porque tiene esto de mucho tiempo atrás. Y otro de los factores que favorece el desarrollo del cáncer es múltiples parejas sexuales. Entonces, ¿por qué les hago saber todo esto? Porque esa infección de la vagina se sube y se mete al útero y da endometritis y se mete a la trompa y da salpingitis, y la puja en la trompa cae en la cavidad abdominal y nos da peritonitis. Y por eso les digo, no es raro. Entonces hay que tener en cuenta todo esto para que cuando hagamos un diagnóstico sepamos qué cosa es lo que vamos a tratar. Peritonitis debida a una iatrogenia después de una cirugía o de una endoscopía, y peritonitis asociada con tejido necrótico. Muy bien, vamos a avanzar rápido. Esto es... Hay una serie de condiciones, lamentablemente las letras son muy pequeñas, y está el antibiótico que se usa en cada una de las condiciones. Yo les he puesto por lo general dos opciones: lo que se debe utilizar primero o lo que se debe utilizar como alternativa, para que de esa manera ustedes puedan tener una orientación de qué antibióticos se tiene que usar en cada caso. Por ejemplo, pacientes que proceden de la comunidad y presentan criterios de sepsis grave deben recibir una combinación antibiótica de amplio espectro. Si uno recibe antibiótico, puede ofrecerse ceftazidima 2 gramos cada 8 horas o cefepima 2 gramos cada 8 horas, a lo cual se tiene que asociar metronidazol 500 miligramos cada 8 horas, endovenoso todo. Si ya recibió antibiótico y hay sospecha
o aislamiento de bacterias resistentes, debe administrarse un carbapenem antiseudomonas, como imipenem 1 gramo cada 8 horas o meropenem 1 gramo cada 8 horas. Y así está en cada uno de estos cuadros la indicación de en qué caso se tiene que usar el tipo de antibiótico. Este caso de aquí es para hongos. En los pacientes con sospecha o aislamiento de infección por cándida, empezar con fluconazol, 800 miligramos en dosis de carga y luego 400 miligramos por día. Siempre el fluconazol se empieza con dosis de carga, ya sea vía oral o vía endovenosa. Si la cándida es resistente ya al fluconazol, se puede usar otro, la anidula fungina, la cascofungina, que es la que está de moda, la micafungina, que no ha pegado mucho con nosotros, o la anfotericina B de tipo liposomal. Y por supuesto que cuando usamos estos antibióticos habrá que tener los cuidados necesarios. La anfotericina sobre todo requiere una monitorización del potasio, baja el potasio y lo lleva prácticamente al suelo, y la persona se puede morir por un paro cardíaco por hipopotasemia. Entonces, todas esas cosas hay que tenerlas presentes para de esa manera, cuando administremos el tratamiento, no tengamos complicaciones. Muy bien, eso ha sido todo en esta charla.